No quiere esto decir que no sea una norma perfectible y que se trabaje en su perfección, pero hoy por hoy es una norma que viabiliza y facilita el derecho de asociación que precisamente reconoce y salvaguarda la Constitución de la República. Pasamos ahora a otra de las preguntas que nos han llegado vía internet, que debe responder el asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, José Barreiro, y nos preguntan también desde Rusia, ¿cómo es el sistema de pensiones en Cuba? Tiene la palabra. Bueno, está muy asociado a la pregunta. En el sistema de pensiones existe la pensión por vejez, existe la pensión por invalidez total, o sea, las personas que no han arribado a la edad de jubilación, los trabajadores que no han arribado a la edad de jubilación y adquieren una invalidez total para el trabajo, son pensionados por el concepto de la invalidez total. En el sistema de pensiones también existe lo que se denomina invalidez parcial, que es la persona que en un momento determinado no puede realizar una labor, puede realizar otra y se le considera una invalidez de tipo parcial, que el sistema concibe durante un tiempo en el proceso de tratamiento, etcétera, una pensión y sobre todo se basa en buscar una reubicación de carácter laboral que la persona pueda desempeñar. Eso en esencia son las pensiones fundamentales, por vejez, por invalidez total y por invalidez parcial. Buenos días. Ahora se va a preguntar al señor Barrera Alfonso desde aquí. Me llamo Lidia Tishkina, soy productor del canal Russia Today, RT, en La Habana. La pregunta es, ¿cómo estimaría usted el desarrollo actual del sector cuentapropista en Cuba? ¿Qué problemas se enfrenta, como por ejemplo el impago de impuestos? ¿Y cómo se pretende luchar con ese tipo de problemas? Gracias. El trabajo por cuenta propia en Cuba, cuando se inició en octubre del 2010 la ampliación, o sea, se ampliaron las facilidades para el ejercicio de trabajo por cuenta propia, lo decían 157.000 personas. Hoy hay más de 430.000, le estoy dando un número no redondo, pero son más de 430.000 personas las que ejercen el trabajo por cuenta propia. Quiere decir que ha tenido un incremento, pudiéramos decir, notable, consideramos nosotros grande en este periodo de octubre de 2010 estamos en diciembre del 2013. Este incremento que ha sido, como decía, consideramos nosotros notable, dadas las características, la población del país, el volumen de trabajadores que nosotros tenemos en el país, no ha estado exento de algunas dificultades. Muchas personas que se incorporaron al trabajo por cuenta propia, en un momento determinado lo abandonaron, por diversas razones. Una razón ha sido que no supieron o no estaban entrenados suficientemente o no habían medido adecuadamente las características de la labor que iban a desarrollar y no fueron exitosos en ese trabajo individual. El trabajo por cuenta propia no les resultó, lo que seleccionaron no les resultó económicamente viable y otros por otros diversos problemas. Las personas fallecen, se mudan, se trasladan a otro país, etcétera. Las cosas que ocurren con los trabajadores de otros sectores. De manera tal que el trabajo por cuenta propia ha tenido un volumen de altas, por supuesto, mucho mayor que el de la baja, porque si no, no hubiera tenido el crecimiento que ha tenido, pero ha tenido personas que han causado baja por diferentes razones. También, y eso se ha planteado en algunos momentos, hay personas que ejercen el trabajo por cuenta propia que no cumplen adecuadamente con el pago de impuestos y la Oficina Nacional de la ONAT, de la Administración Tributaria, tiene que realizar esfuerzos adicionales y realiza esfuerzos adicionales para lograr que se dé cumplimiento a lo establecido en este sentido. Cuestión en la que ellos profundizan, cuestión en la que actúan con mayor rigor cada vez, porque las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia, que tienen obligaciones tributarias, y no estoy hablando solo del impuesto, sino los que tienen que pagar los tributos correspondientes a su seguridad social, tienen que cumplirla. El sentido de la disciplina desde el punto de vista tributario es fundamental para el ejercicio de cualquier actividad, no solo del trabajo por cuenta propia, para cualquiera. Por tanto,
hemos enfrentado en un momento determinado dificultades, algunas dificultades con algunas personas que no son la mayoría, que no son todos ni mucho menos, y que forma parte de lo que en muchos países se confronta con el pago de los impuestos y con los tributos, en que en Cuba tenemos que esforzarnos con un Estado que además tiene las responsabilidades que hemos explicado aquí con sistemas de seguridad social como el que tenemos nosotros, de asistencia social, un Estado que tiene esos gastos que tiene que cubrir en favor de la sociedad. Por supuesto que es importantísimo que las personas cumplan y honren los compromisos que tienen desde el punto de vista tributario. Por tanto, ese es algo en lo que considero que el trabajo por cuenta propia tiene su espacio. En Cuba hay casi 5, voy a redondear, casi 5 millones de personas ocupadas. Tenemos 430.000 en el trabajo por cuenta propia. Esas cifras dicen que no son la mayoría, pero tienen un peso, un papel y un espacio en la economía y en la sociedad que todos defendemos y que todos creemos que se puede lograr que el trabajo por cuenta propia se desarrolle adecuadamente. Doctor Toledo, ¿usted quisiera complementar la respuesta? Algo de lo expresado por el compañero, nuestro colega del Ministerio de Trabajo. El sector no estatal es un trabajo, es una actividad muy importante, como él ha referido, en la vida de la nación, y que se debe ir incrementando, y que además ha existido y existe una amplia proliferación legislativa encaminada a institucionalizarlo y darle toda la salvaguarda de protección a los derechos de quienes se desempeñan en ese sector. Reflejo de ello es que el año pasado aprobamos una nueva ley tributaria en el país. Es decir, una ley que es una ley muy flexible, que es una ley además con prerrogativas bastante amplias a las autoridades que van a ocuparse del tema de la administración tributaria, pero que está encaminada, y esto sí lo queremos destacar, a que es una actividad que la concebimos que nazca y se desarrolla sobre el principio del orden y del respeto a la ley en el país. O sea, nosotros no podemos desarrollar un sector no estatal que se convierta en un mecanismo de evasión fiscal y respeto a la ley. Al contrario, tiene que ser un sector, primero, que esté marcado su funcionamiento por el respeto a las normativas que lo crean y que lo protegen por demás. Si usted ve ahora